Un saludo especial para todos mis hermanos y amigos de este su programa Embajadores del Reino. Estamos llegando ya al final de esta serie. Hoy quiero hablarles acerca de la última generación. El Señor Jesucristo estaba hablando acerca de la venida del Hijo del Hombre y puso una parábola de la higuera. Dice que se debe aprender de la higuera cuando sus hojas crecen y brotan y ya dan fruto. Entonces, de la misma manera, cuando veamos que todas estas cosas de las que hemos hablado se están cumpliendo, viene la última generación. Y hablando de esto, una generación según el diccionario dura más o menos de entre 40 y 70 años, dice el diccionario. Es un conjunto de personas que nacen en fechas parecidas y crecen en sociedades semejantes y se comportan de manera muy parecida. Pero según la Biblia, una generación es de 70 años, según el Salmo 90:10. Entonces encontramos que todas esas cosas de las que Jesús habló como señales de la venida de Cristo suceden en la última generación. Y es muy importante saber que si Jesús habló de esa generación, la pregunta que nos surge es ¿cuánto tiempo llevamos nosotros en esa generación? Porque dice en Mateo 24:34, de cierto les digo que todo esto sucederá antes que pase esta generación. Es decir, que estamos viviendo la última generación. ¿Cuánto nos queda? Realmente no lo sabemos. Y al hablar de generaciones tenemos que ver por lo menos tres aspectos. Dios habló de la maldición a las generaciones. Dice que cuando habla de la idolatría en los 10 mandamientos, en el capítulo 20 de Éxodo, versículo 4 y 5, dice la Biblia que el Señor visita la maldad de los padres que me aborrecen sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, las personas que hacen idolatría, que adoran ídolos, hacen imágenes y las adoran, tienen una maldición hasta la tercera y cuarta generación. Por eso tenemos que cuidarnos de esto, porque es el único mandamiento de los 10 mandamientos, el único que determina una maldición hasta la tercera y cuarta generación de los que practican la idolatría. Así que es una maldición sobre esa generación. El salmista también nos habla acerca de una generación contumaz. Dice el Salmo 78:8, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Aquí encontramos que es una generación contumaz, desobediente a los mandamientos de Dios, por lo cual viene juicio sobre ella. Pero también hay bendición para las generaciones. Dios se agrada de las generaciones que lo aman, que le sirven y son fieles. Y dice la Biblia en el Salmo 22:30, las generaciones futuras le servirán y hablarán del Señor a la generación venidera. Qué bueno saber que nuestros hijos aprendieron la palabra de Dios de nosotros y ellos hablarán a la generación venidera. Y también dice, todas las generaciones celebran tus obras y darán a conocer sus grandes proezas. Así que hay bendición también para las generaciones fieles, para los que aman a Dios, para los que le sirven y para quienes permanecen creyendo y obedeciendo su palabra. Y cuando volvemos a hablar acerca de la última generación, nosotros nos preguntamos, ¿cuántos años le queda a esta generación? No lo sabemos, porque del día y la hora nadie lo sabe. Pero lo que sí podemos entender es que ya llevamos varios años, porque se vienen cumpliendo las promesas, las profecías, y aquella palabra que dice que cuando Israel prospere, que es comparado con la higuera, que eche ramas y frutos. Israel ya hace algo más de 70 años es nación otra vez, pero su desarrollo en los últimos años ha sido muy fenomenal. Hoy día es la 7ª potencia en el mundo.
en la ciencia, en la agricultura, en muchos desarrollos científicos. Israel ha sobresalido, como demostrando que está en su apogeo, que está creciendo y que muchos están dando a conocer ese pueblo. Hoy día no hay días que no se hable de Israel, que se hable de Jerusalén, que se hable de Gaza y de todos aquellos territorios que rodean ese país. Así que estamos viviendo ya hace varios años en esta generación y dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Así que si una generación tiene 70 años, ya estamos viviendo varios años de esa generación y no pasará esta generación sin que todo esto acontezca, o sea, el regreso de Cristo a la tierra. Por eso, al hablar de esas profecías que ya mencionamos y al hablar de la nueva generación, tenemos que pensar cuánto nos queda. En estos años que nos quedan de vida, si es que Dios lo permite, lógicamente van a acontecer las cosas grandes de las que hemos hablado y va a suceder que el Evangelio será conocido en todo el mundo. ¿Que la maldad crece? Sí, eso es verdad. ¿Que hay muchas cosas en contra del reino? Sí, también es verdad. Pero Dios desea que nosotros vivamos como la Biblia dice, esperando al Señor y preparados inteligentemente, sin dormir. No me refiero al sueño físico, sino haciendo lo que Dios desea en estos últimos tiempos. Así que yo invito a mis hermanos y amigos, especialmente a los pastores, ahondemos en este tema, prediquemos la palabra del Señor con entusiasmo, hagamos el trabajo que Dios quiere, preparemos a la futura generación que nos va a reemplazar. Algunos ya están ejerciendo y tienen un futuro promisorio. Necesitamos ayudarlos. Este será el tema que compartiré en el próximo programa para cerrar esta serie acerca de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hacer en estos últimos tiempos. Yo deseo que nos abramos nuestro corazón y nos preparemos para lo que Dios está haciendo, porque Dios trae cosas muy buenas en esta última generación. Que Dios sea bendiciendo sus vidas y sus ministerios y nos encontramos en el próximo programa.